Satisfacciones en la atención de enfermedades crónico-degenerativas. Para iniciar este congreso tenemos la presentación de una persona muy querida por nosotros y además de eso que es bastante conocido por ustedes, muchos de ustedes han tomado cursos con él, es el nutriólogo Raúl Ábalos. El currículum del nutriólogo Raúl Ábalos es bastante amplio, entre otras cosas, un conferenciante que ha tenido la suerte de visitar países como Perú y otros de Centroamérica, invitado como maestro especial a la cátedra en la Universidad Carlos J. Finley de Camagüey, Cuba. Entre otras cosas, también anda por toda la República Mexicana impartiendo cursos y ya su fama empieza a ser tan interesante que tiene una reciente participación en Foro TV, en la cadena TVC y en innumerables programas de radio. Seguramente él estará dando algo así como entre 400, 500 conferencias por año y lo que quiero destacar de él como profesional es ese don de comunicación. Hace poco en una reunión de trabajo evaluando a nuestros ponentes decía una persona, y creo que acertadamente, el don de la comunicación es un regalo que el Todopoder le ha dado a Raúl Ábalos. Y la otra parte que quiero destacar de Raúl Ábalos es la infinita generosidad que tiene para todos nosotros, tanto impartiendo sus conocimientos como siendo el vocero de un programa de un desarrollo interesante para todos ustedes. Con la conferencia de ácidos grasos, membrana celular y la dieta metabólica, vamos a recibir con un fuerte aplauso al nutriólogo Raúl Ábalos Trejo. Muy buenos días, tengan todos ustedes, ¿cómo están? Realmente me da mucho gusto haberme caído de la cama el día de hoy, sobre todo porque... ¿Sí es este? Ah, perfecto, excelente. Ahora sí, me da mucho gusto haberme caído de la cama, me tocó la primera conferencia, bueno, me da gusto, saliendo de aquí me voy como volando a otro lugar similar. Bueno, pues bienvenidos a este tercer Congreso Internacional de Terapia de Membrana Celular, donde sin duda diremos cosas muy interesantes. Ahí está. No sé qué es eso, pero algo le prendió. Muy bien, vamos a empezar. Siempre que llego a un lugar le pregunto a la gente, ¿cómo estás? Bien, ¿verdad? Y fíjate que siempre que escucho lo mismo, me sigo contestando lo mismo. No le creo a nadie. ¿Verdad? ¿Qué sería estar bien? Fíjate qué cosa tan interesante, ¿verdad? Nosotros desgraciadamente o afortunadamente en la medicina, pues tenemos la capacidad de poder evaluar a la enfermedad. Pero la pregunta sería, ¿qué hacer para tener salud? ¿Cuáles serían los elementos fundamentales que nos permitirían tener salud? ¿Me regala un clic, por favor? ¿No? ¿Sí? Pues es que ni para acá, ni para allá. Es lo único complicado de ser la primera. Ahí está. Muy bien. Entonces decíamos nosotros, o decía tu servidor, que una cosa muy importante era poder saber cómo evaluamos la salud. ¿Qué hacer para tener salud? Nosotros decimos que el ser humano le arranca los secretos a la naturaleza para poderlos utilizar en su beneficio, ¿cierto? Y que eso le llamamos ciencia. La ciencia es el arte de arrancarle los secretos a la naturaleza para poderlos utilizar en nuestro beneficio. El problema es que para poder evaluar, para poder conocer un fenómeno en la naturaleza, desgraciadamente solamente contamos con nuestros sentidos. Y bueno, pues eso también es un gran limitante. ¿Por qué?
Porque en este mismo momento, en este mismo espacio, se están llevando a cabo una serie de fenómenos que escapan a la comprensión de nuestra realidad, ¿cierto? Pero el hecho de que no los percibamos no quiere decir que no existan, o que no seamos parte de él, o que no influya en nosotros. Por eso vamos a ver que el ser humano, el científico, para poder estudiar un fenómeno en la naturaleza, lo que ha creado son modelos, ¿verdad? Lo que nosotros estudiamos son modelos de ciencia. En medicina estudiamos un modelo, en nutrición estudiamos un modelo. El problema con los modelos es que desgraciadamente en ciencia nos casamos con el modelo y pensamos que es la verdad, ¿cierto? Y vamos a ver que los modelos no son la verdad. Los modelos solamente son la forma en la que podemos recurrir al estudio, a sistematizar un fenómeno en la naturaleza, pero de ninguna manera es la verdad. Decía nuestro maestro Mantikov, decía, hay de aquel que se case con el modelo y que piense que es la verdad. Y es lo que nos pasa frecuentemente. Por eso esta diapositiva me encanta y la pongo mucho, ¿verdad? Yo digo siempre, mira, este es el fenómeno. Y los que están de este lado, esto es lo que perciben del fenómeno, así es como lo estudian y dicen que es la verdad. Y los que están de este otro lado, esto es lo que perciben del fenómeno, así lo estudian y dicen, es la verdad. Y si te das cuenta, ninguno de los dos está estudiando el fenómeno en sí, solo que pueden percibir de él. Vamos a ver entonces que hay una gran cantidad de elementos dentro del contexto, del marco de estudio de un fenómeno que muchas veces no estamos percibiendo o no estamos estudiando. Por favor. Entonces, el grave problema que nosotros tenemos es que cuando buscamos hacer o tener un marco referencial en sistematizado, o sea, un modelo de ciencia en salud, pues tenemos un grave problema, por favor, que no le damos valor, por favor, a la salud. Si yo te preguntara en este momento, ¿qué habría que hacer para tener salud? ¿Cómo sabes que alguien tiene salud? Porque curiosamente nosotros sabemos darle atención a la enfermedad. Sabemos cómo tratar la diabetes, el cáncer, la sífilis, etc. La pregunta es, ¿qué hacer para no tener enfermedad? ¿Qué hacer para tener salud? ¿Cuáles serían las bases fundamentales para tener salud? Entonces tenemos un grave problema que siempre decimos hay que prevenir la enfermedad. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿La enfermedad se puede prevenir? ¿Tú qué crees? ¿Sí? Yo no estoy tan seguro. Voy a explicar por qué. Para que una enfermedad se detone, realmente te tienen que conjugarse muchos factores. Una enfermedad es multifactorial. Factores como la genética, como el estilo de vida, como la alimentación, el medio ambiente, ¿verdad? Hasta factores emocionales. La pregunta es, ¿cuál de todos esos factores puede ser detonante en este momento en cada uno de nosotros? La pregunta sería, ¿cómo le das atención? ¿O cómo previenes? ¿O cómo controlas todos esos factores? Como que puede empezar a ser un poquito complicado, ¿cierto? Yo digo que la única forma en la que podemos prevenir enfermedades sería fomentando la salud. Pero si yo defino salud como un bienestar físico, mental y emocional, porque también tenemos ese grave problema, que dentro de los modelos, dentro del modelo médico, ¿sí?, las definiciones muchas veces no tienen valor aplicativo en la vida cotidiana. Defíneme salud, te decía hace un momento. Y si definimos la salud como un bienestar físico, mental y emocional, la pregunta sería, ¿quién tiene todo eso? O mejor aún, ¿cómo se consigue? ¿Me explico? Porque decíamos, el problema de nosotros es que no le damos atención a la salud, le damos atención a la enfermedad. ¿Cuándo vamos a ver al médico? Tan solo nosotros mismos, ¿cuándo vamos a ver al médico? Y si en este momento a ti, profesional en la salud, fuera a verte un paciente y te dice, yo vengo a verlo porque me siento muy bien, ¿qué le dirías? ¿Sí me explico? Si nosotros quisiéramos entonces, pienso yo, desde mi óptica muy personal, prevenir enfermedades, tendríamos que empezar, repito, por fomentar la salud. Pero entonces tendríamos que darle una nueva connotación a lo que es salud. Porque si yo digo que es un bienestar físico, mental y emocional, difícilmente lo puedo poner en práctica. Por favor. Yo defino salud, yo particularmente defino salud como un estado integral de ecología, entendiendo por ecología, ¿sí?, que todas las partes que componen a este todo son codependientes de ese todo y que cada una de las partes es dependiente de ese todo. ¿Qué quiere decir?
que tenemos que dar una nueva explicación a lo que es ciencia, porque desde el principio positivista de la ciencia nosotros nos enseñaron que para poder entender el todo había que estudiar sus partes, y que la suma de las partes me hacía el todo, ¿cierto? Por eso estudiamos anatomía, fisiología, histología, las partes del cuerpo. Pero vamos a ver que el cuerpo se comporta diferente, como una unidad integral que en cada una de sus partes. Lo mismo nos pasó en nutrición. En nutrición nos dimos la tarea de estudiar eso, las partes, nutrientes, y con ese paradigma es como nosotros hemos crecido. Y es lo que hemos publicado, y es lo que hemos hecho parte a todos nuestros pacientes. Si yo te dijera en este momento, ¿qué es más importante para la salud? ¿Nutrición o alimentación? ¿Qué me contestarías? Alimentación. Nada más la compañera, ¿no? Ya tomó el diplomado de nutrigenómica. ¿Te das cuenta? Estudiamos nutrientes. Y ese es el grave problema que tenemos en salud. Porque curiosamente nosotros pensamos que la enfermedad es un agresor y que hay que combatir a la enfermedad. Vamos a darle una nueva connotación también a enfermedad, por favor. Yo defino también enfermedad, no como un agresor, sino como la suma de esos procesos metabólicos de adaptación y de ahorro de energía que tiene que hacer nuestro cuerpo para poder sobrevivir ante la adversidad. Cuando me preguntan qué hace una enfermedad, pues una enfermedad no es otra cosa, sino la forma en la que el cuerpo está creando un modelo de adaptación, una ruta parametabólica para poderse adaptar, sobrevivir, preservar la energía. Nosotros en complejidad, para poderle dar un nuevo valor a lo que era la medicina, la única forma en la que pudimos hacer una medicina integral, una medicina integrativa, partiendo de los principios naturalistas y partiendo de lo que es la medicina complementaria. En la Universidad Médica Carlos J. Finlay en Camagüey, Cuba, el único modelo que pudimos hacer es meter la teoría del caos. Cuando metimos la teoría del caos al modelo médico, tuvimos la forma de poder explicar, ¿sí?, ya no de forma lineal, sino de aspectos no lineales, cómo se comportaba, ¿sí?, el mundo, la ciencia y por supuesto estos aspectos de medicina. Porque estamos pensando en farmacología y los nutrientes no se comportan como fármacos, ¿sí? Estamos pensando en forma reduccionista. Cuando nosotros ponemos un punto de acupuntura, no es el efecto lineal lo que lo está originando o lo que está creando salud, ¿sí? Cuando yo pongo un punto de acupuntura, estamos creando toda una cascada de fenómenos ecológicos. Y esa cascada de fenómenos ecológicos es lo que genera una alta funcionalidad celular. Y es lo que nosotros traducimos como salud. Tener salud es la mejor o la forma más funcional en la que se puede expresar nuestro metabolismo celular. Entonces vamos a ver que eso es una cosa muy importante, porque cuando nosotros comemos, cuando nosotros tomamos un nutriente, cuando nosotros vivimos día a día, estamos provocando cascadas ecológicas, o al contrario, no estamos permitiendo que se desarrollen esas cascadas ecológicas. Cuando a mí me preguntan, oye, un producto como ácidos grasos modificados de origen vegetal, ¿qué cura? Digo, no cura nada, produce salud, que es diferente. Genera cascadas ecológicas en el cuerpo, y esas cascadas ecológicas es lo que permite la alta funcionalidad. Eso es lo que tenemos que pensar como salud. Vamos a ver que si el cuerpo no pudiera crear rutas parametabólicas, rutas alternas de adaptación, pues simplemente no hubiera podido sobrevivir a lo largo de su devenir histórico. A esto nosotros en complejidad le llamamos puntos de bifurcación, bifurcaciones. El problema es que decimos que una bifurcación, sí, le permite la sobrevivencia al sistema, pero le resta funcionalidad al mismo. Es como si pusiéramos como ejemplo la llanta de un coche. Si en tu coche se te poncha una llanta, pues la parchas, ¿cierto? Y sigues sobreviviendo, ¿verdad? Pero ya no la puedes correr a la misma velocidad. Ya no tiene la misma estabilidad. Lo mismo sucede con cualquier sistema que se bifurque, aún con los procesos metabólicos. Si un proceso metabólico yo lo defino como una parte de adaptación, pues vamos a ver que es cierto. El cuerpo puede adaptarse, pero eso le resta funcionalidad. Por favor. Pero decíamos, el punto más importante que tenemos nosotros los nutricionistas es que seguimos pensando en nutrición, seguimos pensando en nutrientes. No hablamos de alta funcionalidad y eso no tiene que ver entonces con la salud. El modelo reduccionista calórico, desgraciadamente, no es un principio que permita el alto desarrollo funcional de nuestras células. Por el contrario, es altamente iatrogénico. Por eso, aunque ustedes no lo crean, todo lo que está desde el punto de vista legal en la pantalla de su lado izquierdo, aunque ustedes no lo crean, no se puede llamar comida chatarra. ¿Por qué?
Porque está llena de nutrientes, porque nutre, porque tiene una cantidad importante de proteínas, una hamburguesa, ácidos grasos, vitaminas, minerales, y si no los tuviera, no se preocupen, se los adicionamos. Entonces ya cumplimos con el requisito técnico. La pregunta es, ¿pero el consumo de estos alimentos fomenta la salud? ¿Produce ecología? Entonces lo más importante para tener salud no es solo nutrirse, sino generar efectos ecológicos. ¿Por qué estos alimentos son tan saludables? ¿Por las vitaminas, por los minerales, por sus nutrientes que contienen? No, sino por la cascada ecológica que generan en nuestro cuerpo. Y eso es lo que permite el desarrollo de la alta funcionalidad biológica. Por favor. ¿Cuáles serían entonces los principios fundamentales para crear alta funcionalidad celular, alta funcionalidad biológica, ecología, o sea, salud? Yo pienso que los 4 principios más importantes es precisamente el equilibrio ácido-base, el potencial de acción transmembrana, el equilibrio de los eicosanoides y el control del estrés oxidativo. Todas nuestras terapias, toda nuestra terapéutica, si lo analizas fríamente, tiene que estar dirigido hacia estos 4 principios. Si damos masajes, si hacemos quelación, si hacemos nutrición, si hagamos lo que hagamos, vamos a ver que el principio fundamental es mantener el equilibrio ecológico basado en estos 4 principios. Para todos sabemos que nuestras enzimas, o la mayor parte de nuestras enzimas, se van a expresar de manera más funcional cuando nuestro metabolismo, cuando nuestra ecología es más alcalina, ¿cierto? ¿Y de qué depende la alcalinidad? Pues depende de algo muy importante, no solamente de lo que comemos, sino de cómo se expresa este potencial de acción transmembrana. En el siglo V a.C., Heráclito de Éfeso decía algo muy importante: el mayor entendimiento es poder comprender que todas las cosas están dirigidas por todas las cosas. Y esto es muy importante, porque todo es dependiente uno de otro. Si nosotros dijéramos que una parte es la alcalinidad, otra parte es la producción de energía, otra parte es el equilibrio de eicosanoides y otra parte es el control del estrés oxidativo, estaríamos pensando otra vez de manera reduccionista. El todo es más que la suma de sus partes y vamos a ver que todo tiene que ver con todo. ¿De qué depende principalmente el equilibrio ácido-base? Ahora en las redes sociales hay mucha información, pero a veces esa información está un tanto sesgada o está un tanto limitada. ¿De qué depende la acidificación? ¿O de qué depende la alcalinidad? Decimos algo muy importante, pues depende de algo muy sencillo. De la cantidad de minerales libres en torrente sanguíneo, ¿sí?, que existan. Por los cuales muchos alimentos pues, pueden ser benéficos o dañinos. ¿Será cierto eso? Pues ¿qué creen? Que no. Lo más importante es ¿por qué están concentrados ciertos minerales en nuestra sangre? Decimos, mira, es que es muy importante el fósforo es altamente acidificante. ¿Por qué? Pues porque el fósforo rápidamente forma ácido fosfórico, ¿cierto? Es muy importante, por ejemplo, el nitrógeno, pues produce derivados nitrogenados, amonia en nuestro cuerpo, ¿cierto? La pregunta es, ¿y todos esos minerales dónde deberían de estar? ¿En el torrente sanguíneo? ¿Principalmente? No. Dentro de la célula. Entonces lo más importante es ¿por qué se salieron de la célula? ¿Cierto? Por favor. Para nosotros entender la importancia de la membrana celular hoy debe de ser fundamental. Pero fundamental. Porque no basta con analizar, con estudiar al órgano, al sistema, a la enfermedad o la deficiencia metabólica que tenga cualquiera de estos. Lo más importante es entender cómo está funcionando la célula. Nuestro querido maestro, el doctor Demetrio Sodi Pallares, quien fuera precisamente el padre de la electrocardiografía en nuestro país, decía algo muy cierto, decía algo muy importante. Si la medicina no empieza por estudiar a la célula, pues entonces vamos a empezar a dar palos de ciego. Porque de lo que depende la funcionalidad de la célula, depende precisamente de su cerebro. Y el cerebro es la membrana celular. Es el principio básico con lo cual se va a constituir. Si esto no está en correcto orden, todo lo demás, todos los mecanismos de transcripción, todos los mecanismos de producción de energía se van a ver altamente deficientes. Nosotros sabemos que la membrana celular tiene principios fundamentales, ¿sí? Hoy sabemos que precisamente son la parte esencial de la enfermedad metabólica. En la enfermedad metabólica ya no podemos decir que se debía a la falta de insulina. Hoy decimos la enfermedad metabólica tiene que ver con las deficiencias
estructurales, funcionales, pero sobre todo dieléctricas que tiene la membrana celular. Y eso es una parte muy importante que no estábamos evaluando. Todos comprendemos perfectamente la necesidad, ¿sí? Pero sobre todo la funcionalidad que tiene en el orden ecológico nuestra membrana celular.